luego no lo saben interpretar. Nomás lo piden por pedirlo. Bueno, efectivamente también algunos le han dado por llamar citometría hemática. Realmente ambos nombres están bien, no nos vamos a pelear con el nombre, con que sepan interpretarlo. Es el estudio de laboratorio que nos va a informar del número y de las características de las células de la sangre. Ok, número y características. Casi todos ven el número y se olvidan de las características. Es lo que les mencionaba, es el estudio más solicitado, lo que dijeron ahorita, y con mucha frecuencia subutilizado. Se toman estos tubos que tienen el anticoagulante que es CDTA. También se pueden correr biometrías hemáticas en cualquier tubo que tenga anticoagulante. O sea, por ejemplo, también puedo correr una biometría en los de azul, los que tienen citrato, o en los que tienen heparina, aunque esos dos anticoagulantes pueden llegar a modificar los valores. Por eso se prefiere el moradito que tiene DTA. Bueno, la técnica de extracción pues es importante porque una mala técnica de extracción nos puede modificar los valores. Entonces se obtiene, ya saben, por venopunción, EDTA, un volumen mínimo ideal de 1 mililitro. Eso siempre y cuando, el laboratorio tenga el equipo para leer eso. Hay unos tubos morados, no sé si alguien los ha visto, los pediátricos, unos tubitos chiquitos. Con esas se les toma a los niños. En algunas ocasiones se pudiese llegar a realizar en sangre capilar cuando hay como muchas células y necesito ver los leucocitos y hay muchos eritrocitos, porque con el capilar lo puedo llegar a lograr hacer. Hay que mezclarlo, ¿recuerdan ustedes ahí en Inmuno? Que luego lo dejaban ahí, se les coagulaba, u otra, que siempre los regañaba, los agarraban como maracas a los pobres tubos. Es un agitar gentilmente 2 o 3 veces y ya con eso para que la sangre se mezcle con el anticoagulante. Algo importante es, la muestra la deben de analizar dentro de las primeras 6 horas de la extracción para que no sufra cambios, o sea, lo más fidedigno posible. Y más todavía, o sobre todo, si tienen la muestra a temperatura ambiente. ¿Por qué les digo esto? Porque luego ustedes como internos van, toman la muestra y tienen que tomar 10 muestras. Y luego, si ya saben tomar muestras, a lo mejor se tardan una media hora en tomar 10 muestras. Y luego se ponen a hacer las solicitudes. A lo mejor unos 15 minutos. Y luego, no sé qué pase, tienen que ir a solicitar tomografías, tienen que ir a hacer otra cosa, les cae un paciente en paro o algo pasa. Y traen ahí el tubo para arriba y para abajo. Y luego ya cuando se acuerdan, lo tomaron en la mañana, se acuerdan en la tarde, ustedes van y lo llevan, supongan ustedes a las 3, 4 horas y a qué horas creen que lo va a procesar el laboratorio. ¿Creen que va a ser inmediato? Todavía lo que el técnico se le ocurra dejarlo ahí esperando el tubo, pues luego a veces por eso salen malos resultados. Entonces traten siempre de llevar las muestras si es que ustedes las van a llevar de forma inmediata para que se puedan correr y tengamos menos posibilidad de error. Otra cosa importante, esto no va con ustedes, pero el estudio no debe de realizarse ni en muestras coaguladas, ni en hemolizadas, ni diluidas. Hay veces, por ejemplo, que los técnicos de laboratorio, los químicos, me llevan ustedes la biometría y traen un coágulo. Y muchos les quitan el coágulo y lo meten a leer, o sea, lo meten a procesar. Eso no se debe de hacer. Se tiene que eliminar la muestra, porque en el coágulo pues ya se fueron plaquetas, ya se fueron eritros, ya se fueron leucos. Entonces me va a salir alterada la biometría. Bueno, con el paciente, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Por ejemplo, si es un niño recién nacido y lo tomo de cordón umbilical, ¿cuánto tiempo pasó de que lo ligué, que tomé la muestra de ahí? ¿Cuál es su edad gestacional? Entonces, para tomar los valores normales. En mujeres hay que conocerse si están menstruando o
podrían a lo mejor estar embarazadas. Un paciente que tenga, por ejemplo, hiperlipidemia puede aumentar la concentración media de hemoglobina corpuscular. Los pacientes que tienen hiperleucocitosis, que son más de 50,000 leucocitos, pueden elevar los resultados de la serie roja, o sea, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio. Hay veces que uno de los tantos motivos es que haya un retraso en el procesamiento de la muestra. Las plaquetas se agregan, o sea, las plaquetas se pegan unas con otras ahí en el tubo y luego cuando los pasan a medir, en lugar de contar 3 plaquetas, cuentan una plaqueta y entonces me sale con trombocitopenia y pues el paciente no tiene. También se pueden dar otros fenómenos que son influidos por el anticoagulante, que es el satelitismo plaquetario. Las plaquetas se pegan a los neutrófilos o a los eosinófilos o a los granulocitos y como están pegadas a la célula no las cuentan y entonces otra vez puede salir con pseudotrombocitopenia. Algunas formas inmaduras de leucocitos, de eritrocitos, o sea que en sangre periférica haya eritroblastos, por ejemplo, pueden hacer que los leucocitos se eleven, porque el citómetro de flujo, que es quien lo hace, quien lo cuenta, los toma como linfos. El citómetro no sabe diferenciar los eritroblastos. Entonces, se parecen, pues van a los leucos y salen muy elevados, pero es por los eritroblastos. Y también pues habría que tomar, por ejemplo, en cuenta el estado de hidratación, si hace ejercicio, algunos fármacos que esté consumiendo, alguna enfermedad que tenga que me pueda llegar a alterar los valores de la biometría. Pues sí, hay que tomar bien las muestras para que no tener errores. Por eso muchas veces cuando nosotros vemos alguna alteración en la biometría, siempre tomamos, o sea, cuando es muy drástica, siempre tomamos así, no, tomen la otra para ver si sí salió así. Muchas veces pues no se corrobora, algunas otras sí. ¿Dudas? ¿La efectividad de qué? Bueno, más bien de cuánto es la efectividad de la biometría. O sea, no sé, ¿Cómo efectividad? No sé a pues qué sí, te luego ya refieres. ve que hay estudios que dicen, no, pues es un 90% efectivo en el diagnóstico o algo así por el estilo. No sé Ah, si pero es estoy... para el diagnóstico de una patología. Aquí depende de la patología. El estudio, si está bien realizado con la técnica que debe de hacer, pues nos va a dar valores reales. Ya la especificidad y la sensibilidad depende de lo que ustedes quieran diagnosticar con la biometría. Bueno, vamos, ¿cómo se va a hacer la interpretación? Pues vamos a analizar las 3 series de la biometría, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí continuamos. Entonces, vamos a separar las 3 series y vamos a ir viéndolas de una por una. Ajá, esta. Esta es la imagen que les da la máquina que hace las biometrías. Las biometrías se hacen en un citómetro de flujo. Y hagan de cuenta que el aparato lo que hace es identificar 2 variables importantes de las células, el tamaño y la complejidad de la célula. Y eso le ayuda a clasificar qué célula es.
Por tamaño, pues no es lo mismo lo que mide una plaqueta, un eritrocito, un linfo, sí, un neutro. Y la complejidad son los gránulos que tienen. Por ejemplo, un eritrocito, pues no es nada complejo, no tiene gránulos. Una plaqueta es pequeña. Esas, pues rara vez vamos a tener conflicto. Y en cuanto a los leucos, hay diferencias en el tamaño y en la complejidad. Hay unos que tienen más gránulos que otros. Entonces, es gracias a eso que la máquina nos da todos los valores de la biometría. Y hagan de cuenta que lo hace a través de un haz de luz. Entra el... Bueno, déjenme ver si se ve aquí el video. Entonces, ahí está. A ver, toma en cuenta la dispersión de la luz y la fluorescencia. Entonces, por aquí van pasando las celulitas. ¿No la ven? A ver, esperen. Es lo que les decía. Van bajando las células. Una por una. Así está diseñado el citómetro. Y les ven este haz de luz. Bueno, esto es lo que mide el tamaño y la complejidad dependiendo de cómo refracta los rayos de luz. Y es entonces así como las va midiendo el aparato. ¿Ven? Ahí van captando, pues dependiendo del tamaño y de la complejidad. Obviamente, entre más gránulos, pues más compleja está. Y ya eso es lo que nos da el valor de la biometría. Realmente se corre bien rápido, la máquina la detecta de manera muy, muy rápida. La meten a la máquina y no se tarda ni un minuto en dárselas, los resultados de la biometría. Sí, sí es caro. ¿Qué me decían de un estudio de qué? De inmunofluorescencia. Para hacer biometría no. Para hacer biometría es esto lo que hay. El, no. De hecho, incluso bajo este método, nada más que una máquina mucho más compleja, eh, se realiza el inmunofenotipo. Pues sí, sí tienen. Pues prácticamente todos los hospitales y todas las clínicas tienen un citómetro. Hay algunos más complejos que otros o más sofisticados que otros. Bueno, entonces nos da todos los valores y ahorita vamos a analizar esos valores. Bueno, aquí está más o menos la imagen que da. Mide tamaño y complejidad. Los más complejos pues son los granulocitos. Los menos complejos son los linfocitos. Lo que les decía, si la máquina no se tarda más de un minuto en darles todo. Antes, cuando empezaron estos, pues todo se hacía manual, ya no.
Ahora, valores normales. Los valores normales están estandarizados. Si ustedes se fijan en cada uno de los estudios, luego vienen los rangos normales. Bueno, pues aquí no aplica. Hay rangos estandarizados para valores normales de todos los valores que se ven en la biometría. Desde la cuenta de litros. Bueno, estos son todo lo que va a venir en una biometría y lo vamos a dividir así. Fórmula roja, fórmula blanca y plaquetas. ¿Cuáles son los componentes de la fórmula roja? Los eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la amplitud de la distribución del tamaño eritrocitario y algunas geometrías, no todas, no es lo común, los reticulocitos. Todo esto es la fórmula roja. O la línea eritroide. Luego vienen los leucocitos. En los leucocitos, o la fórmula blanca, tenemos el valor total de los leucocitos y su diferencial, ese famoso frotes que hicieron. Bueno, pues aquí el diferencial la máquina nos lo da con número, nos da valores absolutos. Lo que ustedes deben de valorar de la biometría hemática son valores absolutos. No me interesan en este momento los porcentajes. Los porcentajes les ayudan cuando ustedes hacen un frotis de sangre periférica, ahí sacan porcentajes y ahí ven si está normal. Pero cuando les están reportando la biometría, les reportan valores absolutos. Necesito valores absolutos porque es lo que me va a dar si está elevado o no. Porque los porcentajes es algo muy relativo, que depende totalmente de la cuenta total de leucos. Esto está estandarizado. Esto se lo tienen que aprender tal cual. Tienen que saber leer la biometría con sus valores normales estandarizados. No con lo que vienen ahí los reportes al lado. Eso no aplica. Y de las plaquetas tenemos las plaquetas y en algunas geometrías también vienen el volumen plaquetario y el ancho de distribución de las plaquetas. Entonces, esto se lo tienen que saber. Vamos a ir viendo valor por valor. En cuanto a leucocitos, no absolutos, absolutos. ¿Por qué? Hagan de cuenta, si yo tengo 10,000 leucos y digo que tengo 50% de linfos, bueno, no, de neutros, tengo 5,000 neutros. ¿Estamos de acuerdo? Y está bien, adentro de los valores normales. Pero si tengo 1,000 leucos y digo que tengo 50% de neutros y ustedes se van con los porcentajes, van a decir que está normal, pero no. Este paciente tiene 500 neutros. Por el contrario, si yo digo que un paciente tiene 50,000 leucos y tiene 50% de neutros, otra vez sigue estando en porcentaje normal, pero tiene 25,000 neutrófilos. Por eso otra vez, valores absolutos. Y si en determinado caso el laboratorio únicamente les está reportando porcentajes, pues hacen su regla de 3 y me dan valores absolutos. Ustedes necesitan valorar la biometría con valores absolutos. Que quede claro. ¿Dudas? Doctora, Ah, sí, yo tengo una, o por ejemplo, ese caso que usted mencionó, los 25,000, ¿se verían como 25 por 10 depende a de la las 3? unidades. Depende de cómo te la esté reportando, porque esto sí puede variar, ¿eh? Aquí te la están dando con punto, por ejemplo, 1,5 por 10 a la 3, pero te pueden poner 1,500 por milímetro cúbico. ¿Y cómo usted quiere que nos lo aprendamos o cómo es como es comúnmente verlo? Depende del resultado del laboratorio, ahí sí no. Pero si tú te sabes el valor, pues puedes hacer las conversiones, no es mucho. Mover el punto.
Milímetro cúbico es lo mismo que decilitro. También en algunos se las van a dar por eso. Células por decilitro. No es lo mismo. Perdón, por microlitro. Se las ando cambiando. Por microlitro. Pero entonces ahí depende de cómo se los está reportando el laboratorio. Eso sí varía. En este caso, con esta medición, pues vendrían 25 por 10 a la 3. ¿Sí? Pues eso es conversión, chicos. Aquí les están mostrando que es por 10 a la 3, pues agregan, recorren el punto 3 lugares. Si no les dice esto. Sí, no, eso lo ven en la primaria. Entonces, esto sí se lo tienen que saber, muchachos. No les queda de otra. Todos los valores normales. No, no, efectivamente. 3 lugares. Y eso siempre y cuando no tenga 10 a la 3. ¿Qué tal si dice 6.500 por 10 a la 3? Efectivamente. Entonces ahí es cuestión de que se fijen en las unidades que se las está reportando el laboratorio. Lo que sí es que la hemoglobina siempre la dan en gramos sobre decilitro, el hematocrito siempre va en porcentajes, el volumen corpuscular medio siempre es en feptolitros, la hemoglobina corpuscular media siempre es en picogramos por célula, el ancho de distribución eritrocitaria siempre es en porcentaje, eso no cambia. ¿Dudas? Sí, otra doctora, todo lo que significa cada una de esos puntos los vamos a ver más a futuro o los tenemos que estudiar de algún lado. ¿Qué significa que? Ah, Todavía no acabamos, ahí vamos. ok. Vamos a empezar con la serie roja y la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina. Esas van a variar, ya vimos, de acuerdo a la edad, al género, a la altura del lugar de residencia, a la actividad física. Las cifras que nosotros tenemos aquí en México están a la altura de la Ciudad de México, que son más o menos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entre más alto estemos sobre el nivel del mar, los valores incrementan. Entonces, de manera general, y otra vez repito, de manera general, nosotros podemos definir anemia cuando tenemos menos de 12 gramos por decilitro para mujeres y menos de 14 gramos de decilitro para los hombres. Y es ahí donde cambia los valores normales para género. ¿Ok? Lo mismo sucede, por ejemplo, para la eritrocitosis. En las mujeres, por ejemplo, el corte es a 16.6 y en los hombres a 19.5. Tienen diferentes rangos hombres y mujeres. Los niños ya vimos que también van cambiando según la edad. Por eso recuerdan que les dije que en edad pediátrica ustedes tenían que sacar sus tablitas y ver cuáles eran los valores normales para esa edad. ¿Dudas de la hemoglobina? ¿No? Entonces recuerden, se las reportan en gramos sobre decilitro y tienen que tomar en cuenta otras cosas. Si ustedes se van a vivir ¿dónde les gustaría vivir?
a La Paz, Bolivia. Es una de las ciudades a más altura a nivel del mar. Ahí los niveles de hemoglobina seguramente los basales han de andar, yo creo, como en 15, 16. Una persona con menos de 15 gramos de hemoglobina muy probablemente vaya a tener anemia. ¿Sí? Las personas que viven a nivel del mar tienen valores de hemoglobina menores. Bueno, eso es en cuanto a la hemoglobina. El segundo valor es el hematocrito, y el hematocrito es la proporción de los eritrocitos en el total de sangre. Por lo tanto, se expresa en porcentaje y lo va a afectar o lo puede modificar lo mismo que modifica la hemoglobina, la altura, el género, la altitud. Entonces, el hematocrito pues es el porcentaje de eritrocitos con respecto al volumen sanguíneo total. Por ejemplo, aquí están unos esquemas. Si tiene anemia, pues va a tener un bajo hematocrito porque tiene pocos eritrocitos. Si tiene policitemia, va a tener el hematocrito incrementado porque tiene muchos eritrocitos. Y luego tenemos el número de eritrocitos. Ese se mide en millones por microlitro. Y el valor depende de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, estos tres valores están totalmente conectados, que son hemoglobina, hematocrito y número de eritrocitos. Si tengo anemia, pues voy a tener un número de eritrocitos disminuido. Si tengo policitemia, pues voy a tener un número de eritrocitos incrementado. Eso es lo habitual. Un tip, por ejemplo, aproximadamente su valor de hemoglobina multiplicado por 3 les da el hematocrito. Si el paciente tiene 6 de hemoglobina, 6 por 3, 18. Pues más o menos en eso va a andar su hematocrito. Si tiene 10, pues su hematocrito va a andar en 30%, aproximadamente. ¿Dudas de estos tres? Bueno, ahora vamos a comenzar con los índices eritrocitarios. Primero, volumen globular medio o volumen corpuscular medio. Esa es una medida de volumen, es en femtolitros y permite determinar el tamaño del eritrocito. ¿Ok? Me mide el tamaño del eritro. Y entonces, si el tamaño del eritrocito es normal, yo digo que tiene normocitosis. Si el tamaño del eritrocito está más chiquito, yo digo que tiene microcitosis. Y si está más grande, yo digo que tiene macrocitosis. Antes, como se hacían manuales, se sacaba el porcentaje o se sacaba el valor. Y la manera de obtener el volumen corpuscular medio es dividir el hematocrito entre el número de eritrocitos por 10. Y eso me da el volumen corpuscular medio. Actualmente ya lo saca la máquina, pero ese es el cálculo que se hacía. Hematocrito entre el número de eritrocitos por 10. ¿Dudas? Doctora, ya no supe cuánto era el valor de referencia de los eritrocitos. ¿De qué? En la diapositiva pasada. No, en adelante. Ahí. De 3.5 a 5.5 millones. Gracias, doctora. ¿No le tomaron foto a esto? 3.9 aquí viene. Tómenle foto. Vean, por ejemplo, ahí está el volumen corpuscular medio de 80 a 95. Bueno, ese fue volumen corpuscular medio. Luego sigue la hemoglobina corpuscular media. Esta se expresa en microgramos y representa la cantidad promedio de hemoglobina que tiene cada eritrocito.
se va a obtener, otra vez el cálculo se hacía dividiendo la hemoglobina entre el número de eritrocitos que había por 10. Aquí, si yo tengo la cantidad de hemoglobina que debe de ser, o sea que está pintado el eritrocito como debe de ser, a eso se le denomina normocromía. Y si lo tengo bajo, lo denomino hipocromía. No existe la hipercromía. ¿Ok? Entonces los eritrocitos o pueden ser normocrómicos o hipocrómicos. Si los valores se los dan incrementados, eso se toma como normocromía. No hay un estado donde el eritrocito tenga más hemoglobina de la que debe de tener. Y por último, bueno, no sé si tengan dudas de esta. Es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Esta es similar a esta, pero aquí nosotros estamos viendo la cantidad promedio de cada eritrocito. Y aquí lo estamos viendo como en grupo toda la masa eritrocitaria. Por eso esto se expresa en porcentaje. Y se obtiene dividiendo la hemoglobina por 100 entre el hematocrito. Son similares. Pero esta únicamente me ayuda a diagnosticar esferocitosis. Ya luego lo veremos. Para otra cosa pues no la tomamos mucho en cuenta, pero sí sirve para eso. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de las alteraciones que yo encontraría en una anemia ferropénica. Primero, pues va a estar la hemoglobina disminuida. Y si está la hemoglobina disminuida, va a estar el hematocrito disminuido y la cantidad de eritrocitos disminuido. Pero particular esta anemia presenta microcitosis e hipocromía. Entonces voy a tener un volumen corpuscular bajo y una hemoglobina corpuscular baja. Entonces es una anemia microcítica hipocrómica. Para eso me sirven los índices eritrocitarios. Me van orientando al diagnóstico. Entonces no nada más es ver la hemoglobina, es ver todos los parámetros de la fórmula roja. Y todavía me falta. Este, que es el cociente de variación de eritrocitos o ancho de distribución eritrocitaria. Este se expresa en porcentaje, lo va a determinar el aparato a través de los histogramas, de las gráficas que genera, y no es más que esto. Nos muestra qué porcentaje de los reticulocitos tienen el mismo tamaño. Se encuentran dentro de las primeras dos desviaciones estándar de la curva normal. Si los eritrocitos tienen un tamaño homogéneo, tienen un ancho de distribución normal. Si los eritrocitos tienen muchas variaciones en el tamaño, tienen un ancho de distribución incrementado. ¿Sí? Entonces nos ayuda a ver, pues, la variación en el tamaño de los eritrocitos. Otra vez, si tengo, pues, un ancho de distribución normal, quiere decir que más o menos todos mis eritrocitos están normales. No importa si son grandes o son chiquitos, si son normales. El ancho de distribución eritrocitario únicamente me está diciendo que todos tienen el mismo tamaño. Si el ancho de distribución está incrementado, me está diciendo que hay muchos eritrocitos con diferente tamaño. Eso en un frotis de sangre periférica para ver alteraciones eritrocitarias se denomina anisocitosis. Un ancho de distribución eritrocitaria incrementado equivale a anisocitosis. ¿Sí?
Y también hay que valorarlo, por ejemplo, aquí ya lo pusieron, la anemia ferropénica tiene un ancho de distribución eritrocitario incrementado. ¿Sí quedó claro esto? Y aquí está otra vez. Si yo tengo un ancho de distribución normal, si ustedes se fijan aquí los eritrocitos, más o menos todos parecen iguales. En cambio, con un ancho de distribución incrementando, tengo eritrocitos chiquitos, eritrocitos grandes, eritrocitos más chiquitos, más grandes, normales. Hay una gran variación en el tamaño de los eritros. Esto en el frotis de sangre periférica se denomina anisocitosis. Ahora, otro valor que también va a venir ahí, bueno, que puede o no venir ahí, son los reticulocitos. Los reticulocitos son, recuerden, todavía eritrocitos inmaduros que todavía están conservando residuos de ácidos nucleicos. Esos los expresan en porcentaje y nos marca de forma indirecta qué tanto está produciendo la médula ósea. Entre más alto esté el número de reticulocitos, más está produciendo la médula ósea. Y no los podemos ver con esta tinción normal que nosotros hacemos en el laboratorio. Tenemos que hacer una tinción especial con azul de metileno para nosotros poderlos ver, que es esta que se ve aquí. Y ya pues poderlos contar, si lo queremos contar manual. Ahora que si no, la máquina también nos puede dar el valor de los reticulocitos. Ahora, punto importante con los retis. A los reticulocitos se los pueden reportar de dos maneras. Les pueden reportar un valor absoluto, decirles tiene 20,000 reticulocitos, tiene 100,000 reticulocitos, tiene 50,000 reticulocitos, ¿ok? Y ya, con eso no tienen problema. Pero la mayoría de las veces no se lo reportan así, se los reportan con un porcentaje, o sea, 3% de retis, 4% de retis. Bueno, a esos reticulocitos ustedes no los pueden tomar como valor, tienen que hacer una corrección. Esa corrección se hace con el hematocrito del paciente. ¿Y cuál es la formulita? El hematocrito del paciente entre el hematocrito ideal por el porcentaje de retis. Por ejemplo, si la persona les están reportando, no sé, un 5% de reticulocitos y tiene, 5, y tiene, ¿cuánto tendrá de hemoglobina? 8 de hemoglobina, que más o menos sería 24% de hematocrito. Vamos a tomar como valor ideal de hematocrito 45. ¿Cómo van a hacer la corrección? Van a dividir el hematocrito del paciente, que vendrían siendo los 24%, entre el ideal, que quedamos que era 45. Y eso lo van a multiplicar por el porcentaje de retis que les están reportando. Lo multiplican por 5. Y eso les genera 2.6. ¿Para qué lo corrijo? Porque en base a eso yo puedo determinar si la médula ósea produce o la médula ósea no produce. Y puedo clasificar a las anemias en regenerativas o en arregenerativas. Y mi punto de corte es 2. Si es mayor de 2, el paciente sí está produciendo reticulocitos. Sí está produciendo eritrocitos. Si es menor de 2, el paciente no está produciendo. Pero siempre tiene que estar corregido. Siempre. Sí, pero no. Es rarísimo que les den valores absolutos. Siempre se los dan en porcentaje. ¿Sí? Pues fue un ejemplo. ¿Ok? Ahora,
Ya hicieron la primera corrección. Se tiene que seguir a hacer una segunda corrección porque ese 2.6% que ustedes sacaron son todos los retis que yo tengo en ese momento en sangre periférica. ¿Ok? Pero esos retis son el acúmulo de 3 días de producción de la médula ósea. Porque eso es lo que dura un reticulocito cuando sale en sangre periférica, 3 días. Entonces yo tengo acumulados los reticulocitos de 3 días. ¿Vamos bien hasta ahí? Como yo tengo acumulados los reticulocitos de 3 días, si yo quiero ver lo que está produciendo hoy, tengo que hacer un índice de corrección de reticulocitos, de maduración, el factor de maduración de reticulocitos, para sacar este índice. ¿Y cómo se saca esta nueva corrección? Bueno, voy a hacer la corrección, o sea, lo que saqué de mis reticulocitos corregidos, y lo voy a dividir entre el factor de maduración. ¿Y cómo saco el factor de maduración? Bueno, cada 10% que les baje el hematocrito, ustedes van a agregar 0.5. Entonces, un hematocrito normal tiene un factor de maduración de 1. Sí, ese está bien. No hay problemas con nada. Baja 10% el hematocrito, yo le aumento 0.5 a mi factor de maduración. Y entonces voy a dividir, por ejemplo, entre 1.5. Baja otro 10, pues le aumento otro 0.5, 2. Baja otro 10, le aumento otro 0.5, 2.5. Este paciente que nosotros estábamos haciendo el ejemplo tenía 24 de hematocrito. ¿Entre qué lo tengo que dividir? Entre 2. Entonces, si eso lo divido entre 2, me sale 1.3. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la anemia era A regenerativa o es regenerativa? Efectivamente, pero fíjense si yo me quedaba con mi 5% de reticulocitos que les estaban reportando en el laboratorio. Me iba a ir con un falso diagnóstico. Entonces, siempre, 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 los reticulocitos se corrigen. Se hace la corrección de reticulocitos y luego se hace el índice de corrección de reticulocitos con el factor de maduración. Y este está fácil, recuerden, cada 10% que les baja el hematocrito, ustedes le van a aumentar 0.5 a su factor de corrección, su factor de maduración. Bueno, y esto es más o menos lo que les mencionaba. Nosotros estamos tomando en cuenta los días que están durando los reticulocitos en la sangre periférica y los estamos quitando. Entonces, corrección de reticulocitos es hematocrito real, o sea, el hematocrito que les están reportando en la biometría, entre el hematocrito ideal, o sea, los valores normales de hematocrito, por el porcentaje de reticulocitos que también se los están reportando en la biometría. Eso les da sus reticulocitos corregidos. Y luego, para hacer el índice reticulocitario, ustedes van a dividir sus reticulocitos corregidos entre el factor de maduración. Siempre tienen que hacer eso. Acostúmbrense a hacer eso. Porque ya vieron, pasamos de un 5 a un 1.3. ¿Dudas? ¿Sí? Aquí preguntaban algo, no sé, de una anemia. No. La anisocitosis y los reticulocitos elevados no. Los reticulocitos elevados ya les dije, simplemente les están diciendo que la médula ósea sí está trabajando. Y los reticulocitos que están bajos les están diciendo que la médula ósea no está trabajando.
¿Sí quedó claro? ¿Sí? No se les vaya a olvidar esto, ¿eh? Bueno, ya sigue la serie blanca. Esa la vemos mañana. Nunca. ¿Saben qué hacen lo primero? ¿Saben qué es lo primero que hacen en el examen? No corregirlos. Así que corrijan, siempre hay que corregir y números absolutos. Valoren la biometría con números absolutos. Y ahorita más adelante, pues cuando veamos la serie blanca se va a quedar mucho más claro. Doctora, ¿no sabes de alguna página, algo así para practicar esto? O sea, de la corrección de los valores. Ay, no. Página así como tal, no. Les voy a mandar muchos ejercicios. Para eso son tantos ejercicios que van a hacer. Ok, gracias, doctora. Tú dices una aplicación que te lo haga. Ay, es una multiplicación y una división. No, o sea, yo decía como para hacer Ah, ejercicios y practicar, ¿no? no, les voy a mandar muchas biometrías. Muchas. Bueno, no era tan flojo, doctora. Ajá. Oh, no, no me asusten. Mañana que terminemos de ver la biometría, les voy a dejar unos ejercicios y ya la próxima clase los vamos a revisar. Más todos los que ustedes me van a estar entregando parcial con parcial. Entonces sí van a estar haciendo muchas biometrías. No se estresen por eso. Y a ver si ya cuando regresamos hacemos ejercicios de corrección de los retes, que luego se confunden. Ujú. Bueno, sí, práctica, lo que necesitan es práctica, ver biometrías. Pues ahorita ya no es tanto de que las saquen, es de que las interpreten. Interpretar. Bueno, entonces